video anterior hablamos de las criaturas mitológicas en Japón, viendo una de sus más emblemáticas, el Gashadokuro. Si aún no has visto el video, abajo dejaré el link en la descripción. Hoy nos trasladamos a Corea, un país muy famoso por su aporte tecnológico, comercial y artístico, siendo todo un destino turístico al cual visitar. Pero también es muy popular por sus leyendas de monstruos y mitología, entre ellas un ser místico protector del bosque, tanto benigno como maligno. Bienvenido a Misterios Cave. Hoy hablaremos del Gumiho. Es muy probable que lo conozcas en dramas como Tale of the Nine-Tailed, interpretado por el actor Lee Dong-wook, pero apuesto a que no conoces su verdadera historia, así que vamos a ello. Esta leyenda es muy popular en países asiáticos, entre ellos China, se le conoce como el Pijin, Japón como el Kyubi Kitsune y Corea, Gumiho. Sin embargo, en Japón y China se le conoce como un ser maligno como benigno, siendo vistos como seres llenos de sabiduría, protectores del bosque y de sus habitantes. Se les recuerda como dioses de la cebada, por lo que se les suele representar en estatuillas en varios templos alrededor de estos países. Sin embargo, en la tradición coreana se les recuerda como seres malignos, devoradores de hombres. De acuerdo a la mitología coreana, un zorro que vive más de 1000 años puede convertirse en Gumiho. Se puede transformar en muchas cosas, entre ellas en una hermosa chica que se dispone a seducir hombres para devorar su corazón e hígados. La mayoría de las leyendas afirman que el Gumiho era capaz de cambiar su aspecto, como la de un humano, conservando algunas características de zorro, por ejemplo, sus 9 colas, así como sus ojos, que de alguna forma mágica se verían forzados a revelar. A pesar de cambiar de forma, la verdadera identidad del Gumiho era celosamente guardado por ellos mismos. Algunos cuentos afirman que si un Gumiho se abstiene de matar y comer seres humanos durante 1000 días, pueden convertirse en humanos. Otros cuentos afirman que un Gumiho se convierte en humano si el hombre que ve su verdadera naturaleza lo mantiene en secreto durante 10 años. En una versión de su mitología, se sostiene que un Gumiho podría ascender desde su estado Yogwi y volverse humano permanentemente, perdiendo su lado malvado. A veces puede lograrlo con abstenerse a matar o degustar carne humana durante 1000 días, o con la obtención de un Shintamani, una piedra capaz de conceder deseos, asegurando que el zorro haya visto la luna llena por lo menos cada mes durante la prueba. Había una vez un joven campesino y de buen corazón que vivía solo con su anciana madre, en una choza retirada del bosque. Un día caluroso de verano, la anciana expresó el deseo de comer unos fideos fríos en horchata de soja. Como hacía falta hielo para preparar el plato, el joven salió a recorrer la aldea en su búsqueda. Unos muchachos, para burlarse de su deseo de encontrar hielo en pleno verano, le dijeron que se fuera a un recóndito valle de las inmediaciones, al que todos evitaban porque decían que vivían fantasmas y espíritus malignos. De todos modos, el joven se adentró en busca de satisfacer el deseo de su madre. Se dirigió al valle. Llegó cuando era noche y la luna llena brillaba con toda su luz. En un claro del bosque vio una escena que le heló la sangre. Una zorra de 9 colas le estaba arrancando con sus mandíbulas el hígado palpitante a un hombre que aún estaba vivo y trataba de defenderse. La escena era tan cruenta que no pudo evitar lanzar un grito. Descubierta, la zorra de 9 colas avanzó hacia él en actitud amenazante. El joven se arrodilló y, juntando sus licantes las 2 manos, le explicó que había venido al valle en busca de hielo para prepararle a su madre un cuenco de fideos fríos.
Conmovida por el amor filial del joven, la zorra lo dejó ir, pero antes le hizo jurar solemnemente que jamás le contaría a nadie lo que había visto aquella noche. Pasó el tiempo y un día apareció una joven mujer en la solitaria choza donde vivía el joven y su anciana madre. La mujer se quedó a vivir con ellos y poco después contrajo matrimonio con el joven. La joven pareja era muy feliz, pero eran tan pobres que cuando ella dio a luz a su primera hija, su marido no pudo prepararle siquiera un plato de sopa de algas. Cuando tuvieron a su segunda hija, crecieron las preocupaciones y la mujer comenzó a comportarse de manera extraña. Todas las noches cuando todos dormían, la esposa desaparecía hasta la madrugada y a veces volvía con unas extrañas perlas de gran valor, vendiéndolas en el mercado. La familia no solo consiguió escapar del hambre, sino que poco a poco la abundancia se instaló en la casa, aunque el joven estaba intrigado por la procedencia de las perlas. Prefirió no preguntar y hacer la vista gorda ante las desapariciones nocturnas de su mujer. Con el tiempo, llegó a exigirle que trajera más y más perlas. Una mañana su esposa volvió con una herida de flecha en el costado que casi le cuesta la vida. Arrepentido de su proceder, el joven la curó con amoroso cuidado. Para entretenerla, durante su convalecencia, le contó que 10 años había visto a una zorra de 9 colas comiendo el hígado de un hombre. No bien terminó de hablar, su mujer lanzó un grito desgarrador. Se transformó ante los ojos del joven en aquella mismísima zorra de 9 colas hace 10 años. Con la voz ahogada de furia, la zorra le dijo: «Mañana se cumplen 10 años de conocernos. Si hubieras guardado tu juramento hasta mañana en que se cumplan 10 años de nuestro encuentro, me habría convertido definitivamente en mujer. Pero tú lo has echado todo a perder». No bien terminó de decir esto, tomó a sus 2 hijas en sus brazos y derramando gruesas lágrimas de desconsuelo, desapareció para siempre en el aire. ¿Qué tal? Bueno, si te gustó mi video, no olvides darle like, darle click a la campanita, compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.